Bueno, continuando con la clase pasada, en el día de hoy vamos a estudiar formación de imagen en espejos esféricos. Yo acá tengo 4 situaciones diferentes donde se colocan objetos frente a un espejo esférico. Por ahora estamos estudiando solamente los espejos cóncavos. Más adelante vamos a estudiar los espejos convexos. ¿Tá? El esquema siempre se mantiene lo mismo, miren. Tengo el espejo curvo. En estos casos estamos estudiando la parte interna. Tenemos el eje principal en todas las situaciones. El vértice, que es el punto de intersección entre el eje principal y el espejo. Recuerden que el eje principal tiene que dividir simétricamente el espejo. Entonces yo tengo que aplicar las reglas las reglas para obtener, son 3 reglas, recuerden, para obtener la imagen del objeto frente a un espejo. Yo, para recordarles, voy a utilizar los mismos colores, azul y verde. Azul para aplicar la primera regla y verde para aplicar la segunda. Vamos a empezar acá. El objeto está ubicado frente al foco. Acá yo tendría que escribir objeto ubicado frente, o mejor, entre. Vamos a colocar entre el vértice y el foco. Entre. Ubicado entre el vértice y el foco. Aplico la primera regla. Miren. Todo rayo de luz que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Entonces acá yo tengo RI, vamos a continuar acá, RR. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Primera regla. Todo rayo de luz que incide para el eje principal se refleja pasando por el foco. Segunda regla. Me fijo el extremo, la puntita de la flecha. Y voy a representar lo siguiente, miren. Todo rayo de luz que incide sobre el cuerpo. Vamos a poner RI. Todo rayo de luz que incide sobre el espejo, sobre el cuerpo, sobre el espejo, pasando por el foco, se refleja paralelo al eje principal. Y la pregunta es, ¿se formó una imagen ahí? ¿Hay intersección de los rayos reflejados? No. Entonces, si no hay intersección, yo tengo que prolongar los rayos reflejados. Y para eso yo voy a prolongar el eje principal. Líneas punteadas. Me voy a fijar dónde están los rayos reflejados. Acá hay un rayo reflejado. Y lo voy a prolongar. Prolongué el primer rayo reflejado. Y ahora acá yo tengo otro rayo reflejado que lo voy a prolongar. Cuando prolongo los rayos reflejados, ahí sí se interseccionan, se cortan, se unen. Y en ese instante es que se forma la nueva imagen. Perdón, se forma la imagen del objeto. Esta sería la imagen de la flecha. Y esta imagen se caracteriza por ser virtual.
virtual cuando yo tengo que prolongar los rayos reflejados para que se unan. Es mayor, no está invertida. ¿Está? Entonces, esta imagen será virtual porque los rayos reflejados no se cortan. Entonces, cuando no se cortan los rayos reflejados, la imagen deja de ser real y es virtual. Es mayor esta imagen y no está invertida. Bueno, caso número 2. Acá salió una carpeta. Cerrar acá, vamos a minimizar. Muy bien. Situación número 2. Objeto ubicado entre el centro de curvatura y el foco. Vamos a colocar objeto ubicado entre el foco y el centro de curvatura. ¿Qué es lo que yo tengo que aplicar acá? Las mismas reglas que estoy aplicando en la parte número 1. Primera regla. Todo rayo de luz que incide paralelo del eje principal se refleja pasando por el foco. Entonces, esto es un RR. Luego dice con azul. Ahora con verde. Voy a saber si encuentro otro verde acá, que esté más fuerte. Acá. Segunda regla. Todo rayo de luz que incide sobre el espejo, sobre el cuerpo y sobre el espejo, pasando por el foco, RI, se refleja paralelo al eje principal, RR. Y ahí ustedes van a ver, miren, hay un RR, hay un RR, y se unieron. Bueno, aprovechemos que ahí se va a formar una imagen. Pero esta imagen deja de ser virtual y va a ser real porque es la unión de los rayos reflejados. Yo no tuve que prolongar nada, no tuve que hacer líneas punteadas. A ver si yo apago esta luz. A ver si me mejor. Capaz que sí. Bueno, no sé. Entonces acá se forma la imagen. Vamos a colocar acá. Imagen. En este caso, la imagen es real. Vamos a escribir acá. Imagen real. Invertida. Y en este caso, miren, esta es mayor que esta. Mayor. ¿Vieron qué sencillo? La situación número 3. La situación número 3, el cuerpo está sobre el centro de curvatura. Objeto ubicado sobre el centro de curvatura. Voy a aplicar, nosotros debemos aplicar las mismas reglas. Primero, todo rayo de luz que incide paralelo al eje principal, RI, se refleja pasando por el foco. Esto es RR. Una regla. Todo rayo de luz que incide pasando por el foco se tiene que reflejar. Bueno, y acá yo lo hice un poquito mal. Listo, acá tiene que dar una coincidencia exacta.
de tamaño. Entonces este acá, más o menos mal trazado. Y acá se va a formar la imagen. Sería acá la imagen del objeto. Y acá me faltó completar, mira. R, I, R. Esto sería una imagen real, porque es cuando se obtiene con la prolongación, perdón, cuando se obtiene con la unión de los rayos reflejados. Si no tengo que prolongar, es real. En este caso la imagen real porque es a partir de la unión de los rayos reflejados. Invertida. Y en este caso, cuando es sobre el centro de curvatura, igual tamaño. ¿Está? Ahora vamos a continuar con el cuarto y último objeto, y ahí finalizamos. Sería el objeto ubicado que ya lo hicimos, ubicado después del centro de curvatura. Las reglas que vamos a utilizar son las mismas. Miren, todo rayo de luz que incide para el eje principal se tiene que reflejar pasando por el foco. RR, RI. Regla dice que todo rayo de luz que incide pasando por el foco RI se refleja paralelo al eje principal. Esto es RR. La imagen se va a formar acá, en la intersección de los rayos reflejados. Esta sería la imagen. Esto sería el objeto. Y la imagen, como ya deben imaginar, es real, porque se obtuvo a través de la unión, intersección de los rayos reflejados. Imagen real, vamos a colocar acá menor e invertida. Bien, luego que sabemos todo esto, las características de la imagen, que yo puedo tener imágenes virtual, imagen real, imagen virtual cuando yo prolongo los rayos reflejados para que existe una intersección entre ellos, es virtual. Real es cuando los rayos reflejados se interseccionan de por sí, hay una unión. Entonces ahí la imagen será real. Tenemos objetos ubicados entre el foco y el vértice, tendrá una imagen virtual mayor, no está invertida. Si el objeto se coloca entre el foco y el vértice, la imagen es real, invertida, mayor tamaño. Si se ubica entre el centro de curvatura, imagen real, invertida, igual tamaño. Objeto ubicado después del centro de curvatura, la imagen es real, menor, invertida. ¿Qué es importante que sepan? Que vamos a ver una última situación acá para finalizar esto. Acá. Es importante que sepan. Vamos a poner vértice, foco, centro de curvatura. Este es el espejo. Este es el eje principal.
Siempre que tengan, miren que esto puede ser una pregunta de escrito, de examen o de alguna situación. Siempre que ustedes tengan un objeto sobre el foco, automáticamente no hay imagen. Si el objeto se coloca sobre el foco, no se formará ninguna imagen, porque no se va a cumplir la regla. Miren, se puede cumplir la primera. Todo rayo de luz que incide para el eje principal se refleja pasando por el foco. Y la segunda, todo rayo que incide sobre el espejo pasando por el foco. Entonces no hay imagen en esta situación. Los rayos no se van a cortar. Va a incidir y va a seguir una línea recta. Entonces, si se ubica sobre el foco, objeto sobre, voy a colocar objeto ubicado sobre el foco. Bien. Y para finalizar todo, moví esto sin querer. Esto. Y vamos a establecer algunas cosas importantes. Cuando vamos a describir una imagen, o la imagen que se forma en un espejo esférico, sea cóncavo o convexo, tenemos que tener en cuenta que existen ecuaciones. Pero previo a establecer la ecuación, vamos a dibujar una situación de la formación de una imagen. Vamos a hacer acá un esquema. Vamos a colocar un vértice, un foco, un centro de curvatura. Vamos a hacer uno de los últimos ejemplos. Un objeto ubicado después del centro de curvatura. La imagen que se forma es más o menos acá. Es real. Vamos a colocar objeto, imagen. ¿Está? Este sería el objeto ubicado después del centro de curvatura. ¿Está? A partir del esquema, yo puedo obtener datos importantes al momento de describir la imagen que se forma. Bueno, se cayó algo acá. Datos importantes de la imagen. ¿Cuáles son los datos que nos interesan más? Primero, la distancia que hay del objeto al espejo. Y vamos a denominar de O. De O es distancia del objeto. Yo también puedo tener DI, distancia de la imagen.
distancia de la imagen. Además, con la formación de la imagen yo puedo obtener otras características. Por ejemplo, HO. Yo puedo saber además HI. HO vamos a definir como altura del objeto. HI como altura de la imagen. ¿Está? Ay, nada. A ver, aquí vamos a repasar de nuevo. En el momento que yo represento y obtengo la imagen de un objeto, yo puedo obtener algunas informaciones importantes. De O, distancia del objeto al espejo. De I es la distancia de la imagen al espejo. HO, altura del objeto. Y HI, altura de la imagen. Y otro término importante es F. F se considera, no se ve, vamos a hacer un F. F se considera como distancia con estos términos. Estos acá yo puedo describir una ecuación. La ecuación más importante para nosotros al momento de resolver ejercicios de espejos esféricos es la siguiente. El inverso de la distancia focal es igual al inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen. Esta sería una de las ecuaciones importantes que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Después tenemos la otra. HI sobre HO sería, en el momento que yo quiero saber qué altura tiene la imagen, yo voy a usar esta ecuación. HI sobre HO es igual a menos DI sobre DO. Esta es la segunda ecuación que vamos a usar. Y la tercera y última ecuación que vamos a usar es la ecuación del aumento de la imagen. El aumento de imagen vamos a representar con la letra A y es el valor absoluto de HI sobre HO. Siempre que quieran saber el valor absoluto, el aumento de la imagen, van a ser HI sobre HO. Con esto estaremos finalizando la parte de espejos. Y ya son capaces de resolver algunos ejercicios de espejos que ya vamos a hacer en la conferencia del viernes, en donde vamos a aplicar la ecuación de el inverso de distancia focal es igual al inverso de distancia de la imagen más el inverso de la distancia, perdón, el inverso de distancia del objeto más el inverso de distancia de la imagen. Vamos a utilizar la ecuación para determinar la altura, HI sobre HO es igual a menos DI sobre DO. Y también utilizaremos la ecuación del aumento. Es importante saber que el aumento va a estar siempre relacionado con 1. Y si da mayor que 1 es porque la imagen es más grande. Si la imagen es más pequeña que el objeto, entonces el aumento tiene que ser menor que 1. Va a ser entre 1 ahí. ¿Está? 1 es mayor que 1, menor que 1. En función de esta imagen. Por ejemplo acá, como esta es más chica que el objeto,
la imagen es más chica que el objeto, el valor de HI sobre HO me tiene que ser menor que 1. Eso vamos a estar explicando en la próxima clase, que sería el viernes. Ahí yo les fijo la hora. Yo creo que el viernes no puedo, pero está, vemos otro día. Yo voy a dejar de grabar acá.